Bueno, quiero darle las mejores bienvenidas a todos y los saludos cordiales a las personas que por primera vez están con nosotros. Siéntanse en su casa. ¿Ah? Y también a las personas que tal vez nos están y que no pudieron venir por salud, tal vez nos están viendo por YouTube o algo así. Entonces también le damos a ellos nuestros saludos. Hoy día vamos a comenzar una serie de mensajes en el libro de Salmos. No sé realmente cuánto tiempo vamos a estar en esto. Son 150 salmos. 3 años pueden ser. 3 años menos 6 domingos. ¿Ah? Como Juan. ¿Cuánto nos demoramos, Juan? ¿Como 2 años? Ya. Bueno, ¿alguien tiene prisa? ¿No? Así que vamos a compenetrarnos con los salmos. No, realmente no sé si vamos a aplicar cada uno de ellos, pero seguramente por lo menos un tercio de ellos sí. Así que yo creo que al menos vamos a estar un año en este libro. Y el título de esta serie es Él nos dio canciones. Él nos dio canciones. Y quiero invitarte a que podamos comenzar con un tiempo de oración. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tener el privilegio de detenernos en este momento de la semana de manera especial y de estar juntos todos, mirarnos a la cara, recordar que caminamos juntos, recordar que vamos juntos hacia el mismo lugar y que un día nos vamos a encontrar contigo. Y mientras tanto llegamos hasta allá, tú nos has bendecido, Señor, con tu presencia, nos has bendecido con tu palabra y nos has bendecido con tantas canciones que nos recuerdan de tu amor. Gracias, Señor. Quiero pedirte de manera especial por este tiempo junto a tu palabra, para que haya una renovación en todos nosotros al acercarnos a ti y que este tiempo juntos en el libro de los Salmos sea un momento de crecimiento, un tiempo realmente de experimentar cosas nuevas junto a ti, aprender a orar a ti mejor, aprender a cantarte con más libertad, aprender a disfrutar tu presencia, aprender a ir a ti en tiempos de angustia, aprender a recordar que nuestra única esperanza está en ti, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Así que eso oro a ti de manera preliminar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído 1 Crónicas 16:7. Lo que quiero hacer hoy día no es meterme a un salmo en específico. Quiero hacer una introducción a lo que nosotros vamos a estar trabajando, porque asumo que muchos de nosotros o muchos de ustedes no tienen tanta familiaridad con el libro de los Salmos. No sé si cómo les fue en su grupo pequeño leyendo el Salmo 1 en la semana, pero claramente, si bien algunos ya están más acostumbrados con la Biblia, otros no. Entonces es importante partir de a poco y tratar de tener una visión general sobre el libro de los Salmos. Hoy día vamos a ocupar harto la Biblia porque quiero explicarles varias cosas que tienen que ver con este libro, así que les quiero invitar a que tengan sus Biblias a mano. Baja un poquito. Que tengan sus Biblias a mano, ojalá de papel, ¿vale? Ojalá de papel, por lo menos una Biblia por banca, ahí para que se puedan agrupar, porque vamos, como les digo, a revisar este libro. Quiero que salgan de aquí esta mañana con una visión general del libro de los Salmos y de cómo esto nos afecta. Y para comenzar, quiero hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué Dios nos dio canciones y no solo mandamientos? ¿Por qué Él nos dio canciones y no solo mandamientos? Quiero leerles un texto, se van a dar cuenta inmediatamente que no es de la Biblia, y luego ustedes me dicen a qué se refiere, ¿vale? Ya está con mucho ¿ya? ¿A qué se refiere? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 oh. ¿Cómo se lo imaginan esto?
¿Ah? ¿A qué les sabe lo que les acabo de leer? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien no lo ha escuchado alguna vez? ¿Se dan cuenta cómo la música nos coloca en un tren de emociones? Puedes tú no estar de acuerdo con lo que se dice, pero te metes en un tren y empiezas a sentir cosas que no esperabas y empiezas de a poco a pensar cosas que no imaginabas. La música nos recuerda que no somos solo materia. La música nos recuerda que el pensamiento no es independiente de las emociones y no es independiente de la voluntad. La música penetra nuestros sentidos. Puedo no saber de música, puedo no saber definir qué es una melodía, puedo no saber definir qué es una armonía ni un ritmo, pero lo que canto de alguna forma penetra mis pensamientos. Puede ser que no sepa o que no me guste, ¿cómo se llama este cantante que yo detesto? Se me fue, ¿cómo se llama? Imagínense, así tanto lo escucho. ¿Ah? Pero yo sé que Titi tiene muchas novias. ¿Ah? Así dice la canción, ¿no? Titi sabe que tengo muchas novias, algo así dice el estribillo. ¿Cómo se llama? Bad Bunny. ¿Sí? ¿Bad Bunny? Aquí tenemos una fiel seguidora de Bad Bunny. ¿Ah? ¿Ah? Pero de alguna forma, fíjate tú, que tú puedes no gustarte el tipo, pero de alguna forma te llega y te conduce. Y Dios sabe que somos así, porque Él nos hizo. Él nos hizo como personas con emociones. En nuestro cuerpo, nuestro corazón late a un ritmo determinado. Todo lo que somos respira y es musical también. Nos movemos a cierto ritmo, caminamos a cierto ritmo. Puede ser que acá en la iglesia no tengamos coreografías, pero cuando tú escuchas una canción, algo pasa dentro de ti y de alguna forma empiezas a conectar. Dios nos dio canciones porque las canciones nos conectan con lo profundo de nuestra alma. Y cuando nosotros entendemos la potencia que tiene la canción, la potencia que tiene una música, y nosotros somos capaces de sintonizar eso con lo que pensamos, y somos capaces de administrar eso positivamente, entonces nuestro corazón, nuestra voluntad se puede alinear con las cosas más importantes de este mundo, o se puede alinear con las cosas que más detestamos de este mundo. Esto era tan importante que les quiero leer, por favor, lo que dice, a modo de introducción solamente, lo que está registrado allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versos 19 y 21. Proyéctalo, por favor, Jorge, para quienes no andan con su Biblia. Pero miren qué interesante, esto solo a modo de introducción, y para que vean que el pastor no está inventando nada. ¿Ok? La música es capaz de penetrar nuestro conocimiento, aunque no transforme nuestro corazón. La única persona que transforma el corazón es el Espíritu Santo. Pero la música es capaz de modelar lo que entendemos y de ser un testigo incluso contra nuestra vida o en favor de nuestra vida. Miren lo que dice Deuteronomio 31, verso 19. Dice, ahora pues escriban este cántico para ustedes. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios hacia Moisés justo antes de que él muriera. ¿Para qué? Para que el pueblo recordara y fuera un testigo. Estas palabras fueron un testigo contra el pueblo. Ahora pues escriban este cántico para ustedes. Y tú, enséñaselo a los israelitas. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo. Y mira el paréntesis, que no es del editor, es un paréntesis que está en el texto. Pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes. Pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes. Las canciones, Dios las creó como algo inherente a nuestra forma de ser humanos. Pero Él quiere que en su pueblo se usen de manera particular, para que los pensamientos de Dios estén sobre nosotros y no los olvidemos. Y sean un testigo incluso en contra de nosotros. Ese testigo en contra de nosotros puede incluso ayudarnos en tiempos de tempestad. Conozco no pocos casos de personas que fueron criadas en el Evangelio y que estando lejos de Él, fueron las canciones las que les recordaron las promesas de Dios en tiempos difíciles.
Y fueron a través de las canciones que ellos volvían al Evangelio y volvían al arrepentimiento. La música tiene un efecto poderoso. Y solo a modo de introducción, hay algo que ustedes saben, es un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Lo conocen, cierto? La dopamina tiene una forma de funcionar muy interesante. Trabaja, digámoslo así, en 3 fases. ¿Ok? La primera fase, anticipación. La segunda fase, recompensa. La tercera fase, repetición. Déjenme explicarlo de forma simple. ¿Qué pasa con esta dopamina, con este neurotransmisor? Este es un neurotransmisor que ayuda mucho con la memoria. ¿Por qué? Porque en la anticipación, la dopamina genera un efecto de expectativa. Es como cuando estás cantando la estrofa y tú sabes que viene el coro, entonces anticipatoriamente tú sabes que algo va a pasar. Cuando llega el coro de la canción, se produce una felicidad en ti, un sentido de satisfacción, un sentido de que llegaste a la expectativa. Esa liberación de dopamina genera una sensación de bienestar. Y como te genera una sensación de bienestar, tienes las ganas de repetir lo que te pasó. Entonces hay una preparación, hay una recompensa, y esa recompensa te ayuda a querer repetir la experiencia. Es lo que hoy día los psicólogos cuando estudian dicen que es el efecto de hacer scroll en el celular, ¿cierto? Ves algo, la sensación de que pum, rápido y vamos al siguiente. ¿Vale? Eso mismo pasa con la música. La música genera esa expectativa, genera ese sentido de recompensa y por eso que esto ayuda a memorizar, porque la dopamina marca el evento como algo importante. Te dice algo importante está pasando. Y esa marca lo que hace es facilitar el recuerdo. Y repetir la canción es como reforzar el circuito. Se acentúa la huella de lo que está pasando. Y por eso que Dios ha diseñado estos salmos para que nosotros recordemos su palabra, para que nosotros nos apropiemos de su palabra, para que mientras la cantamos, esta palabra que a veces se hace difícil de entender, baje al corazón, baje a los sentidos, baje a las emociones, y entonces esto se termine transformando en voluntad. Cantar es importante. Como les dije, reconocer que la música nos recuerda que no somos solo materia, somos seres que sienten. Y por eso que evitar sentir está mal. Evitar sentir está mal. Las iglesias por muchos años han estado plagadas y por ciertas corrientes filosóficas y teológicas que se dieron en el siglo XX principalmente, ¿ya? Pero es como la evolución en realidad desde el iluminismo que produjo una gran crisis en la teología. Todo el mundo entendió por algún tiempo de que lo más importante para ser cristiano era pensar correctamente. Y relegamos el sentimiento. Pero el sentimiento, la emoción están en el corazón de lo que es vivir el Evangelio. Es tan importante esto que hubo un predicador, esto no lo tengo escrito en mi sermón, pero ya que estoy en esto, ¿ya? Hubo un predicador muy importante, ya que fue de alguna forma el precursor del gran avivamiento en Nueva Inglaterra, que fue Jonathan Edwards. En la época de Jonathan Edwards, las iglesias no cantaban mucho, ¿ok? No sabían, no tenían mucho apego con el tema de las canciones. Sin embargo, Jonathan Edwards sabía que la palabra de Dios era capaz de triturar el corazón más duro. Y que cuando la palabra de Dios llegaba a alguna persona, esa persona tenía que dar alguna señal de que algo estaba pasando. Entonces, cuando Jonathan Edwards predicaba, se daban muchas situaciones muy raras para nuestra época, por lo menos en nuestra tradición. Como por ejemplo, algunas personas empezaban a tiritar. Algunas personas caían al piso. Algunas personas empezaban a tener síntomas de que algo les estaba pasando. Y a Jonathan Edwards le gustaba que eso ocurriera. Porque él decía que había un efecto concreto de que lo que se está recibiendo no está solamente en la mente, sino que ha penetrado las estructuras de la persona. Así de loquísimo. Así de loquísimo. Es porque Dios nos ha hecho seres integrales. No solo pensamiento, somos emociones también. Y como consecuencia, nuestra voluntad se ve afectada. Vamos a darle tiempo ahí a la Vale mientras tanto. Bueno, no le pasaba esto a Jonathan Edwards, ¿ok? No. Ese no es un efecto deseable, digamos, ahí estoy predicando mal, parece. ¿Ya? Ya, tranquila nomás que
se pasa. Entonces nosotros necesitamos liberar lo que llevamos adentro y Dios quiere que lo hagamos, ojo con esto, Dios quiere que lo hagamos con Él. Voy a repetirlo, nosotros necesitamos liberar lo que llevamos adentro y nosotros necesitamos hacerlo con Él. Dios quiere que sea Él el foco de nuestras emociones. Está bien llorar con tu amigo, o no, está bien llorar, buscar cobijo en alguien. Pero Dios quiere que Él sea el centro de esa búsqueda y es como que dijéramos, Él quiere ser nuestro paño de lágrimas. Está bien celebrar cosas que nos gustan, y es lícito hacerlo, pero Dios quiere que aprendamos que Él es el gran motivo de celebración. Está bien reírnos, Dios nos dio la risa para pasarlo bien. Dios quiere que aprendamos a reírnos en comunidad. No hay que reprimir lo que pasa con nosotros. Dios quiere que nosotros tributemos todo lo que somos a Él. He visto a muchos creyentes que van a un concierto de Coldplay, por ejemplo, y que en la iglesia son capaces de aplaudir, son incapaces de aplaudir, son incapaces de cerrar sus ojos, son incapaces de expresar cualquier sentimiento, pero en ese concierto son capaces de prender una vela y cantar como si el mundo se fuera a acabar. Conozco personas que en las reuniones religiosas son incapaces de pegarle un codo al que está al lado, pero si están en un partido de la selección chilena o un partido de un equipo que les interese, dejan su garganta en la tribuna, en la galería. Yo te pregunto solo para que lo pienses. ¿Por qué eso de allá está bien y esto de allá acá no? ¿No es una contradicción? ¿No es una contradicción que un equipo merezca toda nuestra efervescencia y Dios no la merezca? ¿No es una contradicción celebrar con todo lo que soy, con toda mi constitución, pero dentro de la reunión religiosa yo siento que estoy de alguna forma siendo irrespetuoso? Es para que lo piensen. Los salmos nos van a enseñar que Dios es el único digno de todos los tributos que nuestra constitución humana reclama. No hay otra fuente, no hay otro código, no hay otra persona que merezca más rendición del ser humano, más expresividad del ser humano que Dios. No hay otro. Y Satanás quiere robarnos las emociones. Y a través de ellas nuestros pensamientos. La música, el ritmo, la melodía, la armonía, es como, les dije, como un tren al cual nos subimos y sin darnos cuenta terminamos donde no esperamos. Satanás quiere apoderarse de nuestros pensamientos a través de las melodías que construye nuestra generación y nuestra época. Y Satanás es inteligentísimo y ocupa estas melodías como Despacito, que sonaron en tantas partes, para de a poco empezar a modificar lo que pensamos del sexo, del amor, de las relaciones. No debemos ser ignorantes porque por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Pues bien, quiero explicarles un poco acerca de este libro de los Salmos. Y quiero hoy día responder 3 preguntas. Son 3 preguntas muy simples, pero que a todos nos van a ayudar a situarnos en el libro de los Salmos. La primera pregunta que les quiero responder es, ¿cómo llegamos a este libro? ¿Ok? ¿Cómo llegamos a este libro? La segunda pregunta que voy a intentar responder es, ¿hacia dónde apunta este libro? ¿Perfecto? Y la tercera pregunta que voy a intentar responder es, ¿por medio de quién se realizan las expectativas de este libro? ¿Por medio de quién se realizan las expectativas de este libro? ¿Perfecto? ¿Se entendió? Maravilloso. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cómo llegamos a este libro? Y la respuesta que les voy a dar tiene mucha relación con un tiempo atrás cuando predicamos sobre el Padre que necesitamos. E indicamos que todo comienza en el cuarto cerrado. ¿Se recuerdan de eso? Todo comienza en un cuarto cerrado. ¿Dónde comienza el libro de los Salmos? ¿Desde dónde nace el libro de los Salmos? El libro de los Salmos fue forjado en la intimidad de gente que caminó con Dios. Punto 1.
El libro de los Salmos fue generado en el cuarto, en la vida de gente que caminó con Dios. Y hay 3 exponentes principales en el libro de los Salmos. Hay más, pero hay 3 principales. ¿Ok? Voy a colocar el primero como principal simplemente porque quiero mostrarles cómo esto se remonta a tiempos muy antiguos. ¿Ok? Pero los otros 2 son bastante proeminentes en el libro de los Salmos. El primero de ellos es Moisés. Moisés escribió solo un salmo del libro de los Salmos, el Salmo 90. ¿Ok? Pero Moisés, si es conocido por algo, fue conocido por caminar con Dios. Moisés es un hombre que por excelencia caminó con Dios. Un intercesor, una persona conocida porque en cierto momento de su vida él dijo: Señor, si tú no vas conmigo, si tu gloria no está con mi vida, si tu presencia no está conmigo, yo no quiero más nada en esta tierra. Señor, era una persona que se interponía entre el pecado del pueblo y Dios, un intercesor por naturaleza, un hombre que llegó a ser el hombre más humilde que caminó sobre la tierra. Dios transformó a este joven impetuoso y lleno de energía en el hombre más humilde por sobre la tierra, un hombre que fue forjado en el sufrimiento, un hombre que fue forjado en el olvido, un hombre que fue forjado en el despropósito de la vocación de su vida. Dios lo transforma y Dios lo torna su amigo. Moisés es uno de los hombres que Dios usa para empezar a elaborar canciones para Dios y narrar la experiencia de él y del pueblo y de los atributos de Dios forjados en melodías, armonías y ritmo. No tenemos acceso a cómo eran esas melodías, no tenemos acceso a cómo era esa armonía, cómo era el ritmo, pero tenemos las letras. Y las letras nos conectan con la sabiduría y con el ser de Dios. Este hombre nos enseña que caminar con Dios no es algo de la mente, es algo del ser completo. Es algo que tiene que ver con arrodillarse, es algo que tiene que ver con sentir, es algo que tiene que ver con palpitar, con sentir profundamente la vida que se tiene con Dios. Allí nace en el libro de los Salmos. El siguiente hombre por excelencia es David, quien escribiera más de la mitad de los Salmos. 73, menos de la mitad, 48%. 73 salmos escribió David. Pero David de alguna forma inunda el libro de los Salmos. Su experiencia transborda el libro de los Salmos. Y como leímos en Primera de Crónicas, es a través de David que se empieza a forjar la idea de un compendio, de un archivo, para tener una sumatoria de canciones que ayudarán al pueblo a tener una celebración en comunidad en torno a la Torá, en torno al Pentateuco, en torno a la ley. Es impresionante las similitudes que tienen una cosa con la otra. Moisés de alguna forma es el impulsor de la Torá, es el autor del Pentateuco, es el autor intelectual, es quien puso su vida en medio de eso, es quien le da la forma a la ley y la identidad al pueblo de Israel. Y David, otro hombre que Dios levanta, que también estaba en el anonimato, que era el último joven de su familia, a quien nadie recordaba, a quien nadie se interesaba por él, pero un niño de fe, un hombre que sabía que Dios podía hacer cosas poderosas, un niño que entendía el valor de la presencia de Dios en medio del pueblo, un joven que cuando entendió que los filisteos estaban a la puerta para poder atormentarlos y esclavizarlos, fue el niño que tuvo el coraje de decir: yo soy ese niño, yo soy ese joven que es capaz de matar a ese gigante, porque el Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Y quiénes son esos incircuncisos? Un niño con un corazón palpitante ante Dios, y Dios ocupa a este niño para modelar la fe de un pueblo. Sin duda un hombre que fracasa, un hombre que se equivoca, un hombre que se equivoca con su familia, un hombre que se equivoca con su vida de intimidad, un hombre que se equivoca al matar a personas inocentes. Pero la Biblia está llena de esa gente. Y Dios es el Dios de esa gente. Dios es el Dios del pecador. Dios es el Dios del miserable. Dios es el Dios del que falla, del que repite incluso su falla. Pero es de ese hombre que va a la presencia de Dios con humildad de corazón. De ese hombre que dice: Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Yo fuera de ti nada tengo en la tierra. Palabras que no fueron a propósito de David, fueron de Asaf. Pero de alguna forma interpretan el corazón de David también en el Salmo 51.
Entonces David es ese hombre a través del cual Dios nos dio canciones a todos nosotros. ¿Y dónde se forja la experiencia de David? En su dormitorio. Lean el libro primero de los Salmos, ya no vamos a entrar a eso, pero si ustedes leen el Salmo 3, 4, 5, 6, 7, cansada está mi alma de gemir. Cansada. Mi almohada está llena de lágrimas. Ese es el origen. El origen del libro de los Salmos es en la intimidad. Y Asaf, ya hablaremos de Asaf. La intimidad de estos hombres bendijo al pueblo y comenzó a tomar una forma institucional. Y es lo que vemos en el texto que acabamos de leer, en 1 de Crónicas 16:7. Dice que David, en un momento histórico, por primera vez, toma parte de lo que él ha escrito, porque seguramente hasta ese momento de su vida muchas cosas ya había escrito, pero toma parte de lo que ha escrito y lo coloca en manos de Asaf. Lo coloca en manos de Asaf. ¿Qué está pasando en 1 de Crónicas capítulo 16? Y esto es muy importante para el libro de los Salmos, es muy importante para nuestro entendimiento teológico de lo que es el libro de los Salmos. Todos ustedes se recuerdan que la presencia de Dios, hoy día tan presente con nosotros en la persona del Espíritu Santo, en aquellos días estaba circunscrita a un modelo que era sombra de lo que había de venir. Y ese modelo era el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de la presencia de Dios. Perfecto. Y más allá del tabernáculo, el arca. El arca era el lugar de la presencia de Dios. Y el arca estaba en otro lugar. El arca estaba lejos de la presencia y de donde se estaba desarrollando la vida política de Israel. Y entonces David tiene la idea de transportar el arca a Jerusalén. David tiene la idea de traer la presencia de Dios cerca de sí mismo. Y en ese momento, un momento de gran algarabía, un momento de mucho regocijo, un momento de mucha alegría, David decide institucionalizar ese momento. Decide festejar ese momento a un nivel nacional, con un carácter nacional. Y coloca entonces estos salmos en las manos de Asaf, que era un levita, que era músico. Y que además de músico, ese levita era un vidente. Ese levita Asaf era una persona que tenía comunión con Dios. Esa persona Asaf era una persona a través de la cual Dios se revelaba a su pueblo. Dios a través de Asaf hablaba con David. Es así descrito en el libro de Crónicas. Asaf era un vidente. Y este vidente, lleno de vida con Dios, recibe este salmo, seguramente sonoriza este salmo y lo coloca en la vida del pueblo. Y el pueblo entonces, por primera vez en la historia, toma un salmo de David, un salmo que está constituido por otros 3 salmos, son pedazos de otros 3 salmos, y ellos tienen una gran fiesta ante Dios. ¿Por qué motivo? Porque la presencia de Dios está en medio de ellos. Fíjense cómo está la transición. La transición es desde un hombre que tiene vida con Dios hacia ahora un pueblo que se ve beneficiado de esa vida con Dios. De la intimidad de un hombre a la comunidad. Y la comunidad regocijándose en Dios a través de lo que Dios le ha dado a esa persona. Y entonces la identidad de la nación comienza a tomar sentido. La identidad de la nación comienza a tomar sentido a través de las palabras de David. ¿Y qué es lo que David cantaba? David cantaba lo que Dios ya había revelado, cantaba el Pentateuco. Las palabras del Pentateuco están rebosando en el corazón de David. Es por eso que vamos a encontrar en el Salmo 1 la expresión de que el hombre bienaventurado es aquel que medita en la ley de Jehová y que en ella está su deleite. Entonces este hombre que se ha regocijado en la ley de Jehová, una persona que ha meditado en sus palabras, una persona que se ha regocijado en la ley, esta persona ahora está llena de emociones. Y estas emociones las vuelca en un poema. Y ese poema se torna una canción. Y esa canción penetra la vida y las voluntades de las personas. ¿Cómo se forja este libro? En la intimidad. ¿Hacia dónde? Hasta este momento institucional en donde se inaugura de alguna forma la vida cúltica de Israel y se retoma. Recuerden, queridos hermanos,
que desde la época de Moisés no había prácticamente culto en Israel. En tiempos de los jueces no hubo culto al Señor. En tiempos incluso de Saúl tampoco hubo. Fue David quien recordó el arca. Fue en David que tomó la presencia de Dios y la coloca en el centro de la vida del pueblo. Por lo tanto, donde está la presencia de Dios, hay celebración. Donde está la presencia de Dios, hay transformación. Hay cambio, hay una vinculación entre lo que se piensa y lo que se siente. Tú no puedes esperar tener una vida con Dios de fe, simplemente a nivel de tu cabeza. Tú necesitas entender que todas tus emociones deben vincularse. Todo tu ser se debe vincular. Todo lo que sientes adentro. Dios es digno de que Él sea el recipiente de todo lo que tú pienses y sientas. Y Dios quiere que lo vivamos en nuestra intimidad, pero también en comunidad. Lamentablemente los días de David cesaron. Lamentablemente después los días de Salomón cesaron. Y después de David y Salomón, ¿qué es lo que hay en el pueblo de Israel y en la historia de Israel? División, caos, anarquía. Algunos atisbos de fidelidad. Reyes como Asaf, Josafat, Ezequías y otros, Josías. Son personas que de alguna forma desde el reino del sur intentan retomar y andar en los caminos de David su padre. Así dicen los textos. En los caminos de David su padre. Y cuando ellos intentaban andar en los caminos de David su padre, ¿qué es lo que vivía el pueblo? Una renovación de la comunidad. Una renovación junto a Dios, en su presencia, con ofrendas de vida, con ofrendas y sacrificios, con gratitud, con alabanza, con regocijo. Leemos en el libro de Reyes, de Crónicas, innumerables historias en donde nosotros encontramos frases como las que Dios le dio a Josafat. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Innumerables momentos en donde el pueblo fue instado a detenerse, a dejar las armas que son físicas y a tomar y aprender que las armas del pueblo de Dios son espirituales. Y después Pablo nos va a decir para la destrucción de fortalezas. Y esas armas espirituales, el pueblo de Dios las experimenta cantando. Muchas personas llegan al culto pensando que lo más importante es este momento en donde yo estoy predicando ahora o cualquier predicador puede predicar. Sin duda que la exposición de la palabra es un momento maravilloso, pero les quiero decir algo. No es el fin del culto. El fin del culto es la adoración. Esto que estoy haciendo yo ahora es un medio para el fin. ¿Por qué es un medio? Porque quiero ilustrar tu mente, quiero ilustrar tu corazón. ¿Con qué? Con pensamientos bíblicos. ¿Para qué? Para que de tu corazón brote ¿qué cosa? La adoración que Dios merece. El fin del culto es que Dios se vea glorificado a través de la adoración de su pueblo. Y si la predicación no es capaz de moverte a la adoración, estamos fallando. Nosotros tenemos que entender que cada minuto, cada segundo de nuestra reunión pública es preciosa delante de Dios. Es como incienso que sube delante de su presencia. Dios quiere cada momento. Dios no quiere que estemos conversando mientras cantamos. Dios quiere que sea toda nuestra atención, toda nuestra voluntad esté centrada en Él. Que celebremos al Cordero de Gloria, al Cordero que fue inmolado y que es digno de toda la alabanza y los tributos habidos y por haber. Un minuto en su presencia vale más que toda la existencia, vale más que toda la vida y debemos nosotros cuando nos juntamos experimentar eso de forma creciente y gloriosa. Que Dios nos transforme a través de este entendimiento. En la iglesia reformada siempre se reforma a la luz de ¿qué? De la palabra. Y la palabra nos enseña que nosotros debemos callar, debe callar toda la tierra ante Jehová, porque toda la tierra debe reconocer que Él es el Creador. Y este es el lugar número uno en donde eso debe ocurrir. Para que ocurra allá afuera, debe ocurrir acá adentro. Para que ocurra acá adentro, debe ocurrir también en tu dormitorio. Dios debe ocupar todos tus pensamientos. Dios debe ocupar todas tus emociones. Después de este tiempo de caos, llegó el tiempo profetizado en el libro de Deuteronomio. El pueblo abdicó de la fidelidad. Y vinieron tiempos de angustia, tiempos de exilio, tiempos de cautividad, tiempos en donde imperios hicieron sucumbir al pueblo de Dios, en donde el templo fue arrasado, en donde las ciudades fueron totalmente arrasadas, donde los niños fallecieron, donde los jóvenes, dice el libro de Lamentaciones, ya no tenían canciones para cantar. Lean por favor el libro de Lamentaciones.
los jóvenes ya no tienen canciones en su boca. El pueblo se va al exilio. El pueblo vuelve del exilio. Y entonces aparecen dos grandes líderes, que se llaman Esdras y Nehemías. Y cuando Esdras y Nehemías retoman la vida del pueblo y el pueblo vuelve a Jerusalén a reconstruir los muros y el templo, adivinen qué es lo que ocurre. Esdras tiene una brillante idea. El pueblo necesita reedificar su identidad. Y la pregunta es ¿de dónde? Y la respuesta es de la ley. Esdras toma el texto del Antiguo Testamento y empieza a leer la ley a todo el pueblo. Y el pueblo se arrepiente y se quebranta. Pero no solamente eso es lo que ocurre. Lo que hace Esdras y Nehemías es que reconstituye el culto al Señor. Y dentro de aquello aparece una persona que ya hemos hablado y oído hablar de ella. Y son los descendientes de Asaf. En Esdras, capítulo 2, y en Nehemías, capítulo 7, se nos dice que Asaf, los descendientes de Asaf ya estaba muerto, los descendientes de Asaf están allí y son reconocidos como la familia, la estirpe, que está a cargo de la adoración pública. Y lo que hacen Nehemías y Esdras es retomar la adoración pública a través de la descendencia de Asaf. Y a través de la descendencia de Asaf, de una manera que nosotros no entendemos porque no tenemos registros de ello, ¿ok? Pero sabemos que fue después del exilio, todas estas experiencias con Dios, de estas personas que caminaron con Dios, como Asaf, como les dije, como Moisés, como David, como Asaf, como los hijos de Coré, como los hijos de Jedutum y otros más, todos esos cánticos, alguien empezó por la guía del Espíritu Santo a recopilarlos. Y a través de esa recopilación nació lo que hoy día nosotros conocemos como el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos, entonces, es una coletánea, es una recopilación de canciones que hombres de Dios escribieron. Pero la diferencia que tú tienes que entender es que no son simplemente la colección, un mosaico de canciones, sino que son muchas canciones estructuradas en una línea editorial. Aquí vamos a profundizar un poco. Voy a repetirlo porque es importante, ¿ya? Porque algunos de ustedes solo sabían que se abría la Biblia en el Salmo 90 en la casa, para que todos los espíritus chacarreros huyeran. Eso es lo que dice la cultura popular. Bueno, yo quiero sacarte de allí y traerte un poco más cerca, ¿vale? Entonces, el libro de los Salmos no es simplemente conjuros en contra de los espíritus chacarreros, ¿ya? El libro de los Salmos es una coletánea de cánticos escritas por personas de Dios y que tienen dentro del libro de los Salmos un sentido. Es decir, implicación número 1, el contexto importa. Tú tal vez antes leías el libro de los Salmos así, Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Y tú te lo decías así a tu corazón. Perfecto. Bueno, el Salmo 22, el Salmo 24, perfecto, el libro primero tiene mucho que decir respecto de lo que el Salmo 23 significa. Entonces vamos a aprender a través de esta serie de mensajes de que los Salmos deben de ser leídos en su contexto. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos efectivamente tiene un sentido, tiene una línea editorial. Perfecto. Entonces, vamos ahora a tratar de responder la segunda pregunta. La primera pregunta es, o fue, creo que cómo llegamos a este libro, ¿cierto? Creo que les he respondido. ¿Cómo llegamos a este libro? Una serie de personas que desconocemos quiénes son, luego de que el pueblo de Israel volviera de su cautividad, en la línea de Esdras y Nehemías que estaban intentando reedificar la identidad del pueblo, toman todas estas canciones y las editan en un solo libro. Y ese solo libro tiene un sentido, y ahí es donde vamos a entrar ahora. ¿Hacia dónde apunta este libro? Porque si es un libro, tiene un sentido. Si es un libro, tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Y como ustedes podrán ver a través de la Biblia de papel que tienen en sus manos, que ahora vamos a recorrer un poco, hay 5 libros dentro de los Salmos. ¿Ok? 5 libros dentro del libro de los Salmos. El libro primero va del capítulo 1 al capítulo 41. ¿Vale? Vamos a ir pasando por ahí. Vamos a gastar un poquito de tiempo en esto porque es importante. ¿Vale? El libro segundo va desde el capítulo 42 al capítulo 72. El libro tercero va del capítulo 73
al capítulo 89. ¿Ya? El libro tercero, por ejemplo, ya tiene mucho menos autoría davídica. El autor principal es Asaf. ¿Vale? Vamos después a explicar qué sentido tiene eso. El libro cuarto va desde el capítulo 90 al capítulo 106. Y finalmente el libro quinto va del Salmo 107 al Salmo 150. ¿Perfecto? Entonces hay 5 libros. Me gustaría sentir que tengo mucho tiempo para explicarle muchas cosas más, pero algo simplemente breve. Cada libro termina con una doxología. ¿Ok? Y ahí tú puedes notar la línea editorial del Salmo. Es decir, que las personas que editaron esto nos pescaron todos los salmos, los tiraron para el cielo y cayeron y se formó. No, no fue así. Sino que hay una intencionalidad por detrás. Vemos solamente 2 ejemplos. ¿Ya? Les dije que el libro primero va hasta el capítulo ¿cuánto? 41. Vean el capítulo 41, el último versículo, por favor. Capítulo 41, último versículo. ¿Ya? Ustedes van a entender, sin que yo les diga qué es una doxología, lo que es una doxología. ¿Vale? Miren lo que dice. Léanlo ustedes, por favor. Verso 13. 1, 2 y 3. ¿Entendieron lo que es una doxología? ¿Sí? ¿O hay que explicarlo? ¿Se fijan que es una cláusula de adoración a Dios? ¿Sí? Con lo cual normalmente nosotros cerramos, ¿cierto?, un ciclo de expresiones. Cuando nosotros, por ejemplo, damos la bendición final, se acostumbraban las iglesias a cantar una doxología, ¿vale? Que es como un postludio, nosotros le llamamos, ¿cierto? Hosana, hosana, ¿se acuerdan? ¿Sí? Nosotros y amén terminamos al final. Una doxología, ¿cierto? Un paréntesis de un tributo a Dios. Entonces, acá el libro primero está encerrándose, ¿vale? Veamos si eso es verdad en los otros libros. Y les digo, es verdad en todos los libros. Véanlo en su casa, después, al final de cada libro hay una doxología. Vamos, por ejemplo, al libro tercero, ¿vale? Vamos al libro tercero. Les dije que el último capítulo es el 89. Vamos al capítulo 89 y veamos el último versículo. Vale. Esa última expresión que está en el versículo 52, en realidad parte en el verso 49, pero voy a leer solo el 52 por tiempo, ¿vale? Versículo 52 del capítulo 89 dice: bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Bueno, ustedes van a encontrar eso en todos los libros, excepto en el libro quinto. ¿Por qué? Porque se entiende que en el libro quinto la doxología está construida desde el capítulo 146 en adelante. Es decir, hay un gran final. 146, 147, 148, 149, 150. 5 capítulos para encerrar el contenido de todo el libro. Perfecto. Lo que hemos descubierto hasta ahora es que tenemos 5 libros y que cada uno tiene una identidad particular, pero no hemos dicho cuál es esa identidad. Déjenme, por favor, explicarles esto rápidamente. No quiero generarles ansiedad. Lentamente. Déjenme explicarles esto lentamente. ¿Ya? O pausadamente. ¿Vale? Hay ciertas cosas que tengo que decirles ahora que son importantes de decir y les quiero, por favor, pedir su atención en esto. Hay una variación muy interesante en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos comienza con 2 capítulos, capítulos 1 y 2, gracias, con 2 capítulos, capítulos 1 y 2, que se entienden todos los estudiosos, es cosa de leerlo, son la puerta de entrada al libro de los Salmos. ¿Vale? Esos 2 capítulos yo los voy a exponer la próxima semana. ¿Ok? Vamos a detenernos solamente en el capítulo 1 y capítulo 2 los vamos a ver de manera conjunta para mostrarles cómo los libros de los Salmos requieren de su contexto literario. ¿Vale? Vamos a mostrar cómo el capítulo 1 y el 2 funcionan juntos. ¿Ok? Pero el capítulo 1 y el capítulo 2 son la puerta de entrada a este libro de los Salmos. Y lo que encontramos en el capítulo 1 es la aparición de alguien que llamamos de justo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, ¿vale? ¿Qué dice? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. ¿Vale? Perfecto. Este hombre es un justo, ¿vale? Entonces, este justo que medita la ley, que su delicia es la ley, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua.
El libro de los Salmos nos va a plantear la vida de esta persona. La vida de este hombre que está bien plantado, de este hombre que fructifica. ¿Vale? El capítulo 2 nos va a mostrar que este justo no es cualquier persona. El capítulo 2 nos va a mostrar, vamos a abordar esto con más detalle la próxima semana, que este justo es un rey. Este es un justo ante quien los reinos se subyugan. Es un rey a quien se le debe prestar honor. Es un rey a quien hay que besarle la mano para que no se enoje. ¿Vale? ¿Se entiende? Capítulo 1, capítulo 2. Es la gran entrada. ¿Ok? Es la gran entrada de este libro de los Salmos. Un justo que es un rey. Y por medio de este rey, muchos otros que confían en él, los que les besan la mano, que son los justificados, ellos entran también a la gloria de este rey. Eso está capítulo 1, capítulo 2. No nos vamos a detener mucho ahora en esto. Pero entonces el libro primero va a trabajar un poco de la vida de este justo y de estos justos. De forma que el libro primero está compuesto principalmente por David. Y nosotros encontramos en el 85% del libro primero que la persona que más aparece en estos salmos es la primera persona singular. ¿Cuál es la primera persona singular? Bien, lenguaje castellano antiguamente no se cursó. ¿Ya? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Ya? Entonces la primera persona singular es yo. Perfecto. Entonces nosotros vamos a encontrar en el libro de la hermana Serrea, se está acordando del colegio del profesor. Ya. Entonces en el libro de los Salmos, en el libro primero, vamos a encontrar que el gran protagonista del libro primero es yo. ¿Yo quién? Yo el justo. ¿Cuál justo? Y lo que van a encontrar en el libro primero es el justo que sufre. El libro parte, capítulo 1, capítulo 2, luego del 3 al 41, nosotros vamos a encontrar principalmente un justo que está sufriendo. ¿Vale? Entonces la sensación de entrada del libro es que hay mucha angustia, hay mucho lamento. Ya, perfecto. En el libro segundo, vamos por parte, esto va a ser un poco más rápido, pero es importante. ¿Vale? En el libro segundo nosotros vamos a encontrar una transición. Porque la primera persona singular se ocupa un 60% de las veces, ya no un 85% de las veces. Y la primera persona plural, que es nosotros, muy bien, empieza a aparecer en los salmos, ¿vale? Y empieza a aparecer en un 40%. Entonces, fíjense qué interesante. ¿De dónde se forja el libro de los salmos? Del cuarto de personas que tienen intimidad con Dios. ¿Hacia dónde transita el libro de los Salmos? Hacia la vida, ¿en qué? En comunidad. Fíjense ese flujo, es clarísimo. ¿Vale? El 40% son nosotros. Y esos nosotros están identificados en el libro segundo por el clamor de una nación que está angustiada y tiene ansias por un rey. Libro segundo. Una nación, una comunidad que tiene ansias por un rey. Tengo varios ejemplos acá, pero no los voy a dar por tiempo. ¿Vale? Libro tercero. El libro tercero es el libro de la crisis. Es el libro de la cautividad. Es el libro de la angustia. Es el libro en donde los salmos exclaman: Dios, ¿dónde estás? Dios, nos has olvidado. Es el libro del cautiverio. Perfecto. Y su principal autor es Asaf. David ha muerto. Entonces nosotros encontramos que el plural en el libro tercero supera el 70%. Está allí, está presente, hay un clamor nacional y hay un recuerdo de las obras de Dios en el pasado. Hay un clamor a Dios para que Él aparezca en la historia como un juez que juzga y que condena a los que han hecho mal a su pueblo. Es un pueblo que confía y hay una cuota de esperanza porque este Dios prevalezca en la historia de su pueblo. Libro tercero. En el libro tercero es donde nosotros encontramos expresiones como, por ejemplo, la del Salmo 74. Vean, por ejemplo, rapidito. Salmo 74, verso 11. ¿Por qué te retiras? ¿O por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos. ¿Y cómo comienza el libro tercero? Con una gran apertura que es el Salmo 73. El Salmo 73, un hombre que piensa que Dios está lejos.
pero que termina exclamando en el Salmo 73 lo siguiente. Dice, por ejemplo, lo siguiente, Salmo 73. Hay muchas expresiones, ¿vale? Pero voy a expresar solamente una. Dice lo siguiente: pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios al Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Fíjese entonces cómo el pueblo está afligido. Dios de alguna forma ha pesado su mano sobre ellos, pero en ellos hay una cuota de esperanza de que Dios los va a restablecer. Libro tercero, libro de la crisis. Crisis en el pacto, crisis en el trono. No hay nadie que reine. ¿Ok? No hay nadie que reine. Hay una crisis en el pueblo. Hay una expectativa por debajo del punto de vista humano. Ellos ya han aprendido que en el hombre no se puede confiar. Entonces la expectativa de ese rey del Salmo 2 empieza a crecer en el estado en esta nación, para que aparezca este Mesías. ¿Ven la expectativa? Un Mesías, alguien que reine, alguien que reivindique, alguien que enjugue las lágrimas. Perdón, estoy hablando mucho. Ya, libro cuarto. Libro cuarto, Dios está en el trono. Libro cuarto, Dios enjugó las lágrimas. Libro cuarto, Dios está en su trono y Dios reina. Libro cuarto, Él enjuga todas las lágrimas. Libro cuarto, celebremos su victoria, celebremos que Él está acá. Entonces Dios mismo está en el trono. Y allí, entonces, Salmo 90 al Salmo 106. Y más del 80% de este libro, adivinen, está en la primera persona plural. Y entonces caminamos al libro quinto. Y el libro quinto es fabuloso, porque el libro quinto nos va a mostrar cómo entonces, efectivamente nosotros, ¿por qué creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras? Es decir, ¿por qué nosotros pensamos de que Dios es el autor intelectual? Porque Dios es la persona que se vinculó con esta revelación. Es decir, que Dios no solamente inspiró a 40 hombres distintos en distintas épocas, sino que Dios también puso su mano sobre los editores del texto sagrado. Cuando nosotros decimos que la autoría del Pentateuco es de Moisés y leemos que Moisés se murió, claro, o sea, digamos, Moisés no resucitó, escribió su muerte y se volvió a morir, ¿cierto? Alguien lo puso allí. Y eso no afecta en ningún sentido el concepto, el dogma de inspiración total y plenaria de las Escrituras. ¿Por qué? Porque entendemos de que Dios estuvo también con los editores. Dios estuvo por detrás de las personas que compaginaron, que ordenaron el texto, que le dieron sentido. Y el libro quinto es el libro del pueblo restaurado que celebra la fidelidad de Dios. Es un libro de sumo regocijo. La mayor parte, más del 80%, también está en plural. Y se canta a Jehová como el Dios que ahora todo el mundo debe celebrar. ¿Qué es lo que predomina en el libro quinto? No solo un llamado a Israel para que Israel adore, sino que, ojo con esto, necesito que piensen por favor en el Nuevo Testamento, se invita a todas las naciones a celebrar. ¿Cómo así? Todas las naciones deben celebrar. Y les digo más, todo lo que respira debe alabar a Jehová. Fíjense el flujo, fíjense qué hermoso el libro de los Salmos. Cómo nace dentro del cuarto de alguien que sufre y cómo a través de ese sufrimiento que es redimido, ahora todas las naciones y todo lo que respira es llamado a celebrar al Señor. Es por eso que el libro de Romanos dice que la creación gime por la revelación de los hijos de Dios, porque hay una expectativa universal de que el Señor reine, pero de que también reinen con Él todos sus siervos. Y todos sus siervos son todos los justos que han sido justificados en el único y gran justo, que es el Señor Jesús. Respondí la segunda pregunta. Así que estírense, que no les dé sueño. Yo sé que la temperatura subió, pero esto es importante. Vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Por medio de quién se realizan las expectativas de este libro? Y la respuesta es, ¿a través de quién? Muy bien, muchas gracias. Del justo. Y el justo es Jesucristo. Que no le quepa ninguna duda, por favor. Dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, que el verbo, que el logos, que la palabra, que la Torá,
se hizo carne. La palabra se hizo carne. Esa palabra que está fielmente retratada en el Salmo 119, el salmo más largo de todos los salmos. El salmo que celebra la palabra de Dios. Está ahí en el corazón, está allí, de la A a la Z, en el alfabeto hebreo, escrito de una forma acróstica, perfecto, en donde por cada letra se celebra la palabra de Dios. Ahora esa palabra de Dios que se celebraba y se anunciaba, se hace carne. Y se hace carne en Jesucristo. Jesucristo es el verbo que se hace carne, que habita entre nosotros. ¿Se recuerdan que los salmos eran cantados en torno a quién? En torno al arca del pacto, en torno al templo, en torno a la presencia de Dios. Y ahora Jesucristo se toma el escenario mundial. Él se hace carne. Y entonces, ¿qué es lo que requiere Jesucristo ahora? De que todos le cantemos alabanzas. Porque Él es la presencia de Dios. Él es quien habita en medio de nosotros. Él es el arca de Dios con nosotros. Es Adonai, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Ahí está Jesucristo. Y Jesús lee el Antiguo Testamento en los Salmos. Por ejemplo, en Lucas 24:44 dice: después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para Jesús, los salmos no son solo canciones, es la ley, es la ley cantada, es la palabra de Dios, es la ley que habla sobre Él, son los profetas que hablan sobre Él. Jesucristo reivindica los salmos como un texto inspirado, importante, al cual todo creyente debiese aspirar a conocerlo y memorizarlo. Y Jesús canta con sus discípulos. Nosotros leemos en el libro de Mateo de que después de cantar un himno, ellos salieron hacia el monte de los olivos. Jesús canta, Jesús celebra. Y los evangelios no nos cuentan mucho de Jesús cantando, pero cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, y el libro de Hebreos fue escrito para hebreos principalmente, el libro, la epístola a los hebreos, nos va a contar el ministerio de Jesús desde la óptica de un judío del Antiguo Testamento, y nos va a contar cómo Jesucristo es superior a todo lo que las sombras del Antiguo Testamento, y nos va a contar la obra de redención de Jesucristo. Cuando el libro de Hebreos hace un zoom a la persona de Jesucristo, lo que muestra es Jesús cantando los salmos. Jesús cantando los salmos, y no solamente eso, ¿saben lo que muestra el libro de Hebreos? Jesús invitando a los hermanos de él a sumarse al cántico. Voy a darles solamente dos ejemplos. Hebreos capítulo 2 dice lo siguiente, verso 11. Y acá Hebreos 2:11 está citando a Jesús cantando el Salmo 22. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él, Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, miren, aquí está la citación, ¿vale? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Está citando al Salmo 22. Jesucristo dice que es la persona que cumple este salmo. Y Jesucristo le anuncia el nombre del Señor a sus hermanos, que somos nosotros. Dice, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y la alusión acá es a la cruz. Es que Jesús desde la cruz nos invita a nosotros a sumarnos a este gran cántico de alabanza a Dios por la liberación que ha hecho y por cumplir las expectativas que ningún hombre pudo cumplir respecto del libro de los Salmos. Porque Él es el gran rey del Salmo 110 que ocupa el trono. Él es el rey a través de quien se produce la redención. Él es el rey de la liberación. Él es el rey que enjuga las lágrimas de los justos que sufren. Porque Él fue el primer justo sufriente. Y Jesucristo entonces es exaltado en el Nuevo Testamento porque es el gran cumplidor, es quien cumple la expectativa. Entonces dice otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que me has dado. Quiero por favor que presten atención a esto. Nosotros somos personas que que Jesús presenta ante la presencia de Dios. Y de la perspectiva del libro de Hebreos, Jesús nos presenta ante la presencia de Dios con cánticos en nuestra boca. Aquí estoy, yo y los hijos que me has dado. ¿Y qué dijo anteriormente? En medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Con quiénes? Con los hermanos que tú me diste.
Hebreos 10, versos 5 al 7, citando el Salmo 40 y otros textos proféticos. Dice así: por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Salmo 40, verso 6 está citando. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy yo. He venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Nuevamente, la canción del Salmo 40 en la boca de Jesús. Es como si Jesús se presentara ante el Padre. Él ha resucitado entre los muertos. Entonces le dice a Juan y a Pedro, no me toquen todavía porque tengo que ir al Padre. Entonces Jesús sube ante el Padre y se presenta ante el Padre. Y se presenta ante el Padre diciéndole, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. No fue ningún otro sacrificio el que te complajo. Soy yo mismo. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí. Exactamente en el libro de los Salmos, en los libros de Moisés, en los libros de los profetas está escrito acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y entonces Dios lo reivindica para siempre. Y le da un nombre que está sobre todo nombre. Porque Él es el único digno de adoración. Si un gol de Chile en la final de la Copa América te hizo cantar, esto te debiese hacer separarte de tu banca y darle aplausos a Dios. Porque no quiso Dios ningún sacrificio. No quiso ni siquiera nuestro sacrificio. Dios solamente se complajo en el sacrificio de su Hijo unigénito, sobre quien reposó toda su gloria y su verdad. ¿Sobre quién se cumple esta expectativa entonces? Se cumple sobre Cristo, pero no solo sobre Cristo, se cumple sobre su iglesia. Y aquí ya voy camino hacia mi final, pero esto es importante también que yo les diga como introducción a este libro. ¿Por qué? Porque cantar, como ya he dicho, no es un adorno. Cantar es el ADN de la iglesia. En Efesios 5:19, esta idea de los hermanos que cantan con Jesús toma materialidad. De forma que Pablo dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. La canción es parte fundamental de la vida de la iglesia. Y en Colosenses, capítulo 3, verso 16, dice así, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Cuando los salmos invitan a todas las naciones a alabar, en la iglesia encuentran su cumplimiento. Porque en la iglesia vemos personas de todas las naciones. Y entonces la expectativa del libro quinto se cumple en nosotros. Y finalmente, quiero leerles Apocalipsis. Porque lo que nosotros hacemos cada domingo acá es un ensayo para poder sumarnos finalmente al gran coro que reunirá personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Yo debiese leerles el Apocalipsis 5, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 15, porque en todos ellos se encuentra la iglesia celebrando al Cordero, finalmente cumpliendo toda la expectativa del libro de los Salmos. Pero les voy a leer solamente uno de ellos. Apocalipsis 5, versos 9 al 14. Apocalipsis 5, versos 9 al 14. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Se recuerdan? Porque sacrificio no quisiste, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Cuántos van a decir presente ese día? Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Todas las expectativas del libro de los Salmos. Y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz,
el Cordero que fue inmolado, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Es decir, el justo sufriente es el Cordero inmolado de Dios. Y ese justo, del libro primero, aquí está ante nosotros. Y Él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Salmo 150. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Tenemos que vivir en la expectativa de ese día. Permítanme unas conclusiones y aplicaciones finales. Primero, no tengamos temor de cantar y expresarnos desde el corazón. Primero, no tengamos temor de cantar y expresarnos desde el corazón. Yo fui criado en un ambiente mixto. ¿Qué quiere decir eso? Familiarmente muy poco expresivo. Crecí en una familia en donde no fui enseñado a demostrar mis emociones. Crecí junto a familia que no estaba acostumbrada mucho a abrazar, que no estaba acostumbrada a decir te amo, que no estaba acostumbrada a expresar afectos. Por tanto, crecí con una incapacidad natural, no natural, pero tal vez aprendida, a tener problemas de que las emociones salieran. Por otra parte, y para rematar la situación, crecí en una iglesia en donde la guitarra y la batería eran del diablo. La guitarra y la batería eran del diablo, literal. Un presbítero nos enseñaba que esas cosas eran instrumentos del diablo. Entonces hay una conexión innegable en todo lo que somos. Como les dije anteriormente, no somos solo gente pensante, no somos solo gente que siente, somos ambas cosas. Y Dios quiere todo de nosotros. Aprender a ser una persona bíblica significa reconocer en mi vida que si yo tengo problemas para expresarme, es mi problema. No es un acto de santidad. No es un acto de reverencia que yo tenga problemas para expresarme. No todas las personas debiesen tener problemas para expresarse. Y si alguien se expresa que está junto a mí, lo celebro porque él tiene más capacidad y más libertad que yo. Debemos entender que cantar a Dios y expresarle todo lo que hay en nuestro corazón es una virtud. Y nosotros debemos perseguir esa virtud. Por lo tanto, yo le enseño a mi vida que cuando hay una canción alegre yo intento batir palmas. Cuando hay una actitud de rendición intento levantar mis manos. Porque yo le digo a mí mismo y a mi ser, todo mi ser glorifique su santo nombre. Todo mi ser. Yo tengo esos traumas. No debo por qué edificar una iglesia con esos traumas. Porque la Biblia enseña que todo nuestro ser debe postrarse ante Dios. ¿Dónde está tu fortaleza y tu debilidad en este punto? ¿Tú tienes problemas con los asuntos más conceptuales o racionales? Tal vez, si ese es tu problema, debieses invertir tiempo en más reflexión y más meditación de la palabra. Pero si tu problema está en la expresión y en los afectos, o si tú le tienes miedo a las expresiones o a la gente que se expresa, debes abrirte a entender que no hay nadie más digno de todos los afectos y expresiones que Dios. No es Shakira, no es Dua Lipa, no es algún cantante que a ti te guste, que se merece tu afecto. Es el Cordero que fue inmolado. Segundo, la intimidad precede lo comunitario, pero lo comunitario es fruto de lo que somos en la intimidad. Voy a repetirlo. La intimidad precede lo comunitario, pero lo comunitario es fruto de lo que somos en la intimidad. Los salmos fueron forjados en el cuarto cerrado porque toda la vida se forja desde allí. La vida honesta se forja desde allí. Si tú has tenido solamente con Dios una experiencia a través de la reunión dominical, hay mucho que recorrer.
porque la vida con Dios se forja en la intimidad. No hay vida pública sin vida privada. Los salmos son una invitación a la meditación y a la oración. Aprovecha estos meses que vienen para que tú profundices en tu vida con Dios a través de los salmos. Porque lo que vivamos acá va a ser un efecto de lo que cultivemos en nuestro hogar. Tercero, no menosprecies el carácter espiritual de la canción comunitaria. Escucha bien, lo voy a repetir. No menosprecies el carácter espiritual de la canción comunitaria. Muchos de ustedes, cuando parte el culto, están en el baño. Muchos de ustedes están hablando afuera con los amigos. Muchos de ustedes se quedan afuera con excusas baratas. La canción espiritual cantada con fe tiene poder espiritual. No lo digo yo, lo dice la palabra. Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Cuando cantamos a Dios, debemos tener expectativa. No es un pensamiento pentecostal, es un pensamiento bíblico. Debemos tener la expectativa de que Dios rompa cadenas. Debemos tener la expectativa de que Dios siembre su palabra en el corazón. Debemos tener la expectativa de que haya transformación, de que los afectos sean tocados por la palabra de Dios que cantamos. Porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La presencia de Dios no se puede desvincular de la canción. La presencia de Dios está en su pueblo. Segundo, notemos lo siguiente. La primera familia a cargo de la alabanza fue la de Asaf. Y Asaf fue músico y fue vidente. ¿No les dice algo esto? Podría haberse omitido. Podría haber dicho, Asaf tocaba súper bien la guitarra o el laúd. Pero se nos dice que Asaf fue vidente. Quien es vidente es quien camina con Dios. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué implica esto? Implica que aunque hoy no existen levitas, ellos no son los levitas. El Nuevo Testamento llama a toda la iglesia a ejercer un sacerdocio cantado. Los músicos, como servidores de la palabra, tienen una responsabilidad espiritual, ser llenos del Espíritu. Todos tenemos esa responsabilidad, pero Asaf nos invita a entender, y les invita a entender particularmente a los hermanos que se dedican a la alabanza, que ellos tienen un llamado, una responsabilidad particular. Así como quien predica tiene una responsabilidad de consagrarse, cualquier persona que sirva a Dios en la iglesia debe consagrarse para lo que hace. Y los músicos deben consagrarse para Dios. Los músicos deben tener vida de oración. Los músicos deben tener vida devocional. Los músicos deben tener vida de ayuno. Sí, ayuno. ¿Ok? Deben tener vida de ayuno. No para bajar de peso, sino para encontrarse con la presencia de Dios. Notemos el carácter espiritual que tiene esto. Dios le enseñó al pueblo a través de Josafat que sus armas eran en Cristo poderosas para la destrucción de fortalezas. Es a través de las canciones que Dios libertó al pueblo en una guerra. Dios nos quiere enseñar que a través de un cántico consagrado, a través de un cántico cristocéntrico, a través de un cántico de fe, Dios puede derrotar los enemigos emocionales y de la voluntad de nuestra vida. Tú puedes decir, no tengo voluntad de derrotar tales pecados, pero Dios a través de la música puede quebrarte los afectos de tu corazón. Entendamos el poder que eso tiene. Dios nos diseñó así. Ya, cuarto. Dimensionemos la trascendencia de la música en el culto público. Se deriva de esto otro. El libro quinto de los Salmos nos invitan a una comprensión universal de la adoración. Adoración que es guiada por Dios por medio de la iglesia. Como les dije, Romanos 8 dice que la creación aguarda el momento de la manifestación de los hijos de Dios. Eso quiere decir lo siguiente, que tú como hijo de Dios, que estás sentado junto a Cristo en los lugares celestiales, porque así estás sentado junto a Cristo en lugares celestiales, tú no puedes callar. Como vimos, el libro de Apocalipsis nos anticipa que todos nos uniremos el último día en un gran canto. Cada vez que nos reunimos es una oportunidad para preparar ese día.
Es decir, cantemos con visión de futuro. Cantemos con visión escatológica. Cantemos pensando que un día estaremos reunidos con el gran Cordero. Y quinto, y termino con esto, Jesucristo nos invita a unirnos a su canto. Es Jesucristo que nos convoca. Es Jesucristo que nos invita a cantar. El libro de los Salmos era el cancionero de Jesús. El libro de los Salmos eran su cancionero. Los salmos fueron el botiquín de Jesús en tiempos de angustia y soledad. Que los salmos pasen a ser el nuestro también. Y que los siguientes meses aprendamos a sanar, aprendamos a fortalecernos, aprendamos a regocijarnos desde este cancionero inspirado por el Espíritu Santo como regalo para su iglesia. Vamos a terminar, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar un salmo. Y luego vamos a recibir la bendición.